36 para el estrato 3 y 4, que es lo que estamos anunciando el día de hoy, que es un trabajo que también hicimos con el ministro de Vivienda para los temas de agua. Lo que vamos a tener es que van a poder diferir el pago de la factura en 24 meses. Para estratos 5, 6 y establecimientos comerciales van a poder hacer antes de la suspensión un acuerdo de pago con quien preste el servicio de electricidad en su zona. Adicional a eso tenemos otra noticia que es muy importante, y es que el costo por kilovatio hora a partir de este momento va a quedar estable. El decreto también deja en manos de los mandatarios locales, según sus posibilidades económicas, un aumento en el monto de los subsidios de los servicios públicos o incluso asumir totalmente el pago de los consumos de los usuarios. En las facturas deberá ponerse la opción de que los usuarios hagan aportes voluntarios de dinero para ayudar a financiar la emergencia por el coronavirus. Añadir además a esta información que la página coronaviruscolombia.gov.co tiene un botón que se llama Mi Factura. Bueno, allí pueden acudir las personas que realmente no tengan con qué pagar estos servicios y encontrarán ayuda. Desde el norte de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol. Juliana, gracias. 12:55. Y ante las dudas de tantas personas sobre las pensiones, sobre esta propuesta de pasar los fondos de pensiones privadas a Colpensiones, vamos a tratar de contestarle los interrogantes con Sol Suárez Jaramillo. Sol, ¿este decreto aplica para todo el mundo, para el que tenga qué tipo de salarios? ¿Qué es lo que deben hacer? Vanessa, así es. Buenas tardes a ustedes, a los televidentes. Vamos a intentar contestar esas dudas. Este decreto solamente aplica para 20.000 personas. ¿Qué características tienen esas personas? Que son ya pensionados, no que se van a pensionar o que les falta un poquito, no. Los que ya son pensionados y que reciben solo un salario mínimo. No los de 2, no los de 3, no los de 10, no. Un salario mínimo, esa es su pensión. Además de eso, ese traslado pues se va a hacer durante los próximos 4 meses. Es un traslado totalmente obligatorio. Entonces, si usted tiene ese perfil, si es un pensionado que está dentro de los fondos privados en estos momentos y se gana un salario mínimo, durante los próximos 4 meses va a pasar de manera obligatoria a Colpensiones. Colpensiones no va a pagar su pensión. Colpensiones solo va a administrar ese pago. La plata, los recursos que salen para pagarle su pensión, sale de los fondos privados. Esos son cerca de 5 billones de pesos. Ya les explico en el siguiente informe los detalles. El decreto 558 establece que en los próximos 4 meses cerca de 20.000 personas serán trasladadas de los fondos privados a Colpensiones con el objetivo de salvaguardar los dineros de su pensión que hoy están en los fondos privados. En este momento están desfinanciadas y que son de un salario mínimo, corresponden a pensionados vulnerables y que a partir de los próximos 4 meses, tiempo durante el cual van a pasar todos los recursos hacia Colpensiones, esa es esta entidad, Colpensiones, la que va a estar encargada del pago de esas mesadas pensionales. Colpensiones es entonces la entidad que va a administrar esos pagos y lo hará con los recursos que para ese efecto le entregarán los fondos privados y que suman cerca de 5 billones de pesos. Asofondos hubiese preferido que dichos retiros programados accedan al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, hoy existente, dentro del régimen de ahorro individual y que cuenta con 24 billones de pesos. Tenga en cuenta que estos traslados son obligatorios y definitivos, es decir, de por vida y sin posibilidad de regresar a los fondos privados. Las mesadas pensionales, que en estos casos son de un salario mínimo, no sufrirán ningún menoscabo, ni se modifica ninguna otra condición pensional. Seguirá siendo pensión vitalicia y pagada cumplidamente a la persona. Esto nunca había pasado en el país, es primera vez que ocurre. Se ha profundizado el riesgo financiero para el pago de estas pensiones producto de la crisis que ha generado el coronavirus. Ahora bien, si usted es un trabajador independiente y está teniendo problemas económicos en esta crisis, puede de manera voluntaria aportar ya no el 16% de su pensión, sino el 3%. Esto por los meses de mayo y junio. Lo puede hacer mediante la planilla de pago de siempre, escogiendo la opción del 3%, aunque los detalles de esta reglamentación aún no han sido expedidos. Bueno,
Bueno, nos han llegado muchas preguntas precisamente con esta última frase de mi informe, es decir, ¿cómo entonces yo puedo pagar ese 3%? Si yo estoy empleando a las personas, ¿cómo puedo también bajarme del 16 al 13 si no tengo los recursos en estos momentos? Esa explicación, esos detalles solamente se van a mostrar en una resolución que tiene que sacar el gobierno. Hasta el momento solamente está el decreto, no está la resolución, así que se espera que en los próximos días pues ya esos detalles de cómo firma, de cómo se paga, pues salgan continuamente, pues para que ya empecemos a pagar ese 3%. También nos han preguntado sobre si la pensión entonces sigue siendo heredada. La respuesta que nos da tanto los fondos de pensiones privados como de Colpensiones es que sí, es decir, aquí solamente se cambia de nombre, usted pasa a Colpensiones, pero todo sigue exactamente normal, no recibe un peso más de pensión, solo un salario mínimo, la pensión sigue siendo heredada y todo sigue exactamente igual. Desde el norte de Bogotá, Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Sol. Son las 12:59. Ahora hablemos un poco sobre los datos. Así está el tema del COVID-19 en el mundo. Tenemos ya 2.227.669 casos de coronavirus en el mundo. La fuente es worldmeters.info y en Colombia, según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, que fue hace aproximadamente 20 horas, es de 3.233 casos en el país, 144 muertes, hay 550 personas recuperadas y en 29 departamentos de Colombia hay casos confirmados. Ahora veamos otros datos. Lo que está pasando con los casos positivos, de los que se están recuperando en casa son 2.110, en hospitales están 324 y en las UCI y en las unidades de cuidado intermedio hay 105 personas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Ahora vamos a ver esta tabla comparativa, es la línea roja sobre los nuevos casos diarios que se han registrado en Colombia desde el 7 de abril y las líneas amarillas son el número de pruebas diarias que se han realizado también en Colombia desde esa misma fecha hasta el día de ayer. Es muchísima información la que tenemos en este momento, son muchísimos los datos y necesitamos desglosarlos, saber qué es lo que está pasando. Y justamente para eso es el turno de hablar con Jorge Galindo. Él es doctor en sociología, analista basado en datos para el diario El País de España, está basado aquí en Colombia. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Buenas tardes, muchas gracias. Jorge, tenemos muchísimos datos como le hemos mencionado. ¿Cómo ve usted el panorama de lo que está pasando en Colombia? Pues la verdad es que lo que hemos visto no solo en Colombia, en general en Latinoamérica, con la excepción de Ecuador, es que la curva de contagios en todos los países, con esa salvedad, no ha sido tan rápida como en Europa o como en Estados Unidos o como en China. Brasil al principio sí, pero no tanto, y Colombia entra dentro de ese grupo. Tenemos curvas un poco menos rápidas en general, que además han tendido a ralentizar su crecimiento, como decían los doctores antes que yo, con el tiempo, probablemente por el efecto de las cuarentenas, pero también porque como digamos que la pandemia llegó más tarde acá, llegó en un momento en el cual todo el mundo estaba hablando y mirando y pendiente de lo que estaba pasando en Italia, en España, en China. Yo creo que la gente ya cambió su actitud, cambió su manera de moverse y empezó a guardarse un poco en casa, incluso antes de que las cuarentenas fuesen aprobadas. De hecho, tenemos datos tanto de Google como de Apple que los recogen con los celulares, que nos dicen que así ha sido en Latinoamérica en general. Jorge, es decir, se tomó a tiempo la medida de esa cuarentena. ¿Y qué cree usted que va a pasar después del 27 de abril aquí en Colombia? Bueno, pues el ministro, el presidente, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, todos de una manera o de otra han dicho que no cabe esperar una vuelta completa, inmediata a la normalidad, ni muchísimo menos. Yo creo que lo que vamos a observar es que las autoridades se irán evaluando en función de la curva, sobre todo de fallecidos, pero también de casos. Digo sobre todo de fallecidos porque esos datos son siempre más fiables, más fáciles de contar, por desgracia, y a partir de ahí se decidirá qué hacer hacia adelante. Pero bueno, tanto las autoridades como los epidemiólogos ya han avisado de que esto solo es un primer brote, que probablemente llegará más y que la normalidad pues no la tendremos probablemente en todo 2020. Jorge, estábamos viendo un gráfico sobre el tema de las pruebas diarias que se están realizando en Colombia versus los casos diarios también que se están reportando. ¿Qué ve usted de esas pruebas diarias? ¿Son suficientes? ¿Qué tan confiables son estos datos? Las pruebas nunca son suficientes, porque hay que pensar en cuál sería el ideal epidemiológico para una epidemia. El ideal es que uno pueda clasificar perfectamente la población en tres grupos: personas infectadas que pueden transmitir el virus,
personas infectadas en el pasado que ya no son contagiosas, ya no lo pueden transmitir, y aquellas que nunca han sido infectadas. Pero para hacer eso, el volumen de pruebas en Colombia sería una por cada persona y semana. Es decir, tendríamos que hacer 46, 48 millones de pruebas cada semana, algo que es obviamente imposible. Estamos muy lejos de eso en Colombia, no está también la práctica totalidad de los países en el mundo, y lo que tenemos que hacer es acercarnos en la medida de lo posible a ese ideal. Colombia se ha estado acercando, sí, ha subido el ratio de pruebas por cabeza acumuladas, sí lo ha hecho. Está, digamos, en media tabla, dentro de la región donde la cabecera sería Chile, sería quien más pruebas está haciendo, sin duda alguna, y donde veríamos que Colombia está avanzando, pero todavía le falta. En definitiva, sin duda alguna, todas pruebas son pocas. Necesitamos más pruebas y las necesitamos con mayor frecuencia. Pero la pregunta es ¿cuándo podremos conseguirlas? Porque el mercado de reactivos no está tan sencillo, aunque yo creo que se puede hacer un mayor esfuerzo, digamos que llegar al ideal va a ser muy complicado. Jorge, el debate hoy aquí en Colombia es en torno a las declaraciones recientes del ministro de Salud sobre un supuesto aplanamiento de la curva. Con las pruebas que se están haciendo en Colombia, que oscilan entre 2.000 y 3.000 al día, podemos decir que la curva en Colombia se ha ido aplanando y se toma entonces esa decisión de acabar algunos aspectos muy fuertes de la cuarentena en 15 días. Bueno, yo creo que hay que hablar de una reducción de la velocidad de la primera curva de las varias que probablemente tendremos. Cada curva representa un brote. Tenemos que pensar en esto más que como en una montaña, como en una cordillera que vamos a ir pasando durante todo este año y vamos a tener diferentes brotes. Y recordemos que no solo tenemos la curva de casos, también tenemos la de fallecidos. Hay infrarreporte de casos, subregistro, sin duda alguna en Colombia, como lo hay en la mayoría de países del mundo, pero el subregistro en fallecidos es mucho menor, porque, bueno, por desgracia es más fácil, como digo, contar muertes una vez se producen. La curva de fallecidos también está ralentizando su crecimiento. Así que por eso yo creo que sí que podemos hablar de que la velocidad de la epidemia es menor ahora de lo que era hace 2 o 3 semanas en los datos observados. Ahora bien, de nuevo, cabe insistir en que esto solo es una primera curva y hay que estar muy preparados y muy atentos en pruebas, en capacidad hospitalaria, en trazabilidad de casos, a todas las que vendrán después. Jorge, gracias. Es Jorge Galindo, que es doctor en sociología, que además escribe en El País de España para ayudarnos a comprender todo esto. En una entrevista reciente con el portal Quién y Qué, el presidente Duque habló de esto, de la posibilidad de flexibilizar esas decisiones a partir del 27 de abril en torno a la cuarentena, pero también dijo que es necesario mantener una alerta regional para que el coronavirus no llegue a las regiones de Colombia hasta donde este momento no ha llegado. Esto no es prender y apagar un switch. Y nadie lo ha hecho. Es decir, este proceso de pasar de una cuarentena y después a abrir, nadie lo ha hecho. En esto no hay expertos. Entonces nos toca aprender de las lecciones de otros y también tener la capacidad de monitorear cómo nos estamos comportando. Hoy tenemos más de 1.100 municipios, pero el virus no está en cerca de 1.000 municipios y no queremos que llegue. Entonces vamos a tener que llevar unos sistemas también de alertas en lo regional. ¿Qué opina de la posibilidad que estudia el gobierno de reducir el aislamiento para algunos sectores productivos? Cuéntenos en @noticiascaracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ya se reanudó la entrega de ayudas en Bogotá. Hoy la Secretaría de Integración Social llegó a la localidad de Ciudad Bolívar para entregar alimentos a las familias que por cuenta de la pandemia pasan por un mal momento. Daniela Morales, ¿dónde se han llevado a cabo sus recorridos? Catalina, buenas tardes. Pues mire, estos recorridos iniciaron hoy en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se entregaron varios kits de alimentos a todas las familias, las personas vulnerables que efectivamente en este momento pues la están pasando mal por cuenta de esta pandemia y que han tenido que suspender todas sus labores porque no pueden salir a la calle. Pero además de esto, también se reanudó, Catalina, todo el tema de transferencias a las personas, a las familias vulnerables identificadas por el distrito. Según la Secretaría de Integración Social, hasta el momento ya se han hecho
263.000 transacciones bancarias. En la siguiente nota les contamos cómo se lleva a cabo este proceso, pero también cuál es la evaluación de seguridad sobre establecimientos públicos que están sufriendo también pues de personas inescrupulosas que se están robando los alimentos. Muchas familias con trabajos informales esperan ansiosas la entrega de ayudas. La Secretaría de Integración Social ha puesto en marcha un plan para que no haya más demoras en el traslado y entrega de los alimentos. Eso nos permitió identificar 72.000 hogares pobres de Bogotá, a los que ya le estamos entregando las ayudas. Nunca hemos parado, diariamente entregamos las ayudas. Por ello, pide a quienes bloquean y represan la entrega de ayudas comprensión y paciencia. Porque va a dificultar el tránsito. Por eso estamos evidenciando temas de orden público para poder, de una manera más rápida, entregar los mercados. La Secretaría de Seguridad avanza en la identificación de los autores de los atracos a algunos establecimientos durante la emergencia. Ya se nos han presentado 3 casos de robo, digamos de cajero, de establecimiento, por parte de delincuentes. Dice el secretario que ya han identificado a personas que instigan al desorden. A veces hemos encontrado que aún dialogando y llegando a acuerdos con los vecinos, hay gente que no quiere definitivamente negociar, quieren seguir bloqueando, quieren seguir entorpeciendo el normal desarrollo de la ciudad. Tenderos que mantienen sus establecimientos abiertos piden aumentar y garantizar la seguridad en esta época. Hagan una ronda más seguido por acá porque pues el sector es tranquilo, pero pues igual no falta que venga la gente a aprovecharse de la soledad y eso. Durante los desmanes registrados en Ciudad Bolívar, en los que 2 policías y 2 personas resultaron heridas, un uniformado reconoció haber accionado su arma de fuego. Catalina, pues mire, hasta el momento, según la Secretaría de Integración Social, ya se han entregado, desde que inició el simulacro hasta hoy, 1.700.000 ayudas. Pero además de esto, y un dato final, la Secretaría de Seguridad también avanza en la investigación de la participación de algunos ediles en diferentes municipios de la ciudad que estarían participando e instigando a las protestas y bloqueos que se han generado. Es por ahora toda la información desde el norte de Bogotá. Daniela Morales, Noticias Caracol. Gracias, Daniela. Y una muy dura advertencia acaba de hacer la Policía Nacional a los más de 7.000 infractores de esta cuarentena, que además se han negado algunos a pagar las multas. ¿Qué ha dicho la policía? ¿Qué les podría pasar? César Chaparro. Varios televidentes, pues que después de un proceso administrativo la policía y las autoridades locales llegarán hasta sus casas y los buscarán para que se pongan al día con sus deudas. Y lo que más llama la atención de las autoridades también es el alto número de sancionados que sigue en aumento, especialmente que son sorprendidos bebiendo licor en las calles. Excusas y más excusas son las que entregan a diario el alto número de infractores sorprendidos y multados por infringir la ley de aislamiento que ya va a cumplir un mes en nuestro país. Desde el 25 de marzo, la Policía Nacional ha expedido 159.810 comparendos por incumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio, que tiene una multa de 936.000 pesos. A muchos de esos infractores, de manera increíble para las autoridades, se suman casi 1.297 sancionados sorprendidos ingiriendo licor en las calles del país y otros 153 por no usar tapabocas en sitios públicos. Ahora lo que llama la atención es el alto número de desobedientes que reinciden. Un ciudadano en Duitama ha sido multado 9 veces. En Medellín, Tumaco y Corozal, 3 ciudadanos en 8 oportunidades. Y en Bogotá, una persona en 7 ocasiones. Cuenta el general que solo el 1% de los multados paga su sanción. Por una razón específica. Los términos en Colombia a partir del decreto 491 del 2020 han sido suspendidos. Aclaró que el infractor puede acercarse a las inspecciones de policía de la zona a pagar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición de la multa y obtener un descuento del 50% si efectivamente el inspector avala la sanción. Si una persona es declarada morosa en el proceso que da apertura en la inspección de policía, tendrá un aumento por mora del 50%
de los 936.000 pesos que tiene que pagar originalmente. Si no lo hace, la policía dará trámites administrativos de acuerdo con lo que dice el código para ubicarla en su casa y comenzar el proceso de cobro con la inspección de policía. El no pago de la multa, también asegura el general, le traerá consecuencias al momento de contratar con el Estado o al aspirar a puestos públicos. De acuerdo con la policía, las horas en que mayor número de infractores son sorprendidos en las calles son las 10 de la mañana entre las 3 y 5 de la tarde. Los jóvenes siguen siendo la población más sancionada en el país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Pues mire, eso es lo que está pasando en Bogotá. Ahora hablemos de lo que está pasando hoy en Cúcuta, porque miles de personas salieron de sus casas. Las zonas del centro lucían pues llenas de gente, como si no estuviéramos en cuarentena. Paula Tarazona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tantos habitantes en las vías hoy? Lamentablemente, algunas personas estaban en la calle junto a menores de edad ejerciendo la mendicidad. Otras personas estaban realizando trámites en entidades bancarias. No se sabe cuál es la razón, pero muchos de los cucuteños están saliendo a las calles y hay un descontrol total. Como si fuera un día normal, como si no existiera el virus ni la cuarentena. Hoy en las calles de Cúcuta los ciudadanos dieron ejemplo de lo que no se debe hacer en el aislamiento obligatorio, concentrados en bancos y establecimientos de giros. Sin ningún control, permanecieron por varias horas las largas filas. Me parece muy delicado. ¿Delicado por qué? Porque habiendo esta pandemia que hay a nivel nacional y mundial, ¿cómo es posible que las entidades bancarias abran solo una oficina principal? Calles llenas de personas, adultos mayores y ciudadanos sentados en los andenes. ¿Cómo es posible que para pagar una cuota de un crédito hipotecario, por ejemplo, un cliente del banco tenga que someterse a esta contaminación? Cúcuta ya tiene 48 casos de contagios y Norte de Santander 58. Las comunas más afectadas son la 3 con 16 casos, la 4 con 10 casos, seguidas de las comunas 8 y 6. Es importante resaltar a las comunas que se encuentran afectados con casos de COVID-19 que estén en casa para evitar la propagación del virus, acatando las órdenes o las medidas que se han tomado a nivel local por cada una de las instituciones pertinentes y así evitar la propagación del virus. También se espera que las autoridades locales puedan coordinar acciones con las entidades financieras para que se habiliten más puntos de pago y así se evite el colapso. Muy importante que los cucuteños sigan y acaten las normas. En otras noticias se mantiene la preocupación por la calidad del aire. En las últimas horas las autoridades han sobrevolado diferentes zonas del área metropolitana e intentan apagar algunos incendios que estarían generando contaminación en el aire. La información desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Empezamos con lo último que llega de Ginebra, Suiza, donde la Organización Mundial de la Salud advirtió que tras varios días de descenso, la pandemia está repuntando en el mundo, tanto en muertes como en contagios. Por primera vez, la cifra de muertes diarias superó las 8.000. Fueron exactamente 8.500. Entre tanto, Estados Unidos busca estrategias para entrar en la senda hacia la normalidad en medio de crecientes presiones económicas y también de los ciudadanos. Sin embargo, las cifras de muertes, que hoy superan las 34.000 en ese país, aún no muestran que lo crítico haya pasado. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, todo un dilema para Trump y para los gobernadores. Margarita, para destacar que el plan presentado por el presidente Donald Trump para una reapertura, una reactivación económica progresiva de Estados Unidos, tiene 3 fases, las cuales han generado mucho escepticismo entre gobernadores particularmente, porque para transitar desde una fase a otra se requiere un periodo de 14 días y desarrollar una política masiva de exámenes de COVID-19. Allí estaría el problema, dado que los gobernadores dicen que no tienen la capacidad, los recursos ni la ayuda del gobierno federal para adelantar esta política agresiva de testeo. Mientras tanto, Trump está pidiendo que se liberen, dice él textualmente a través de su cuenta de Twitter, estados donde se han presentado diferentes manifestaciones en los últimos días.
Estados Unidos enfrenta dos brotes, la enfermedad del COVID-19 que ya cobra más de 33.000 vidas y rompe récords diarios, y uno de rebeldía que empieza a surgir en algunos estados como respuesta a las medidas de confinamiento, como en Minnesota, Michigan o Virginia, de ciudadanos afectados por los cierres y que se han visto respaldados por el presidente Trump, quien esta mañana pidió que estos estados fueran liberados. Estamos abriendo nuestro país. Luego de que presentara su plan de reactivación económica con 3 fases que trazan la ruta hacia una nueva normalidad en Estados Unidos. Cada fase debe pasar por un periodo de 14 días sin registrar nuevos picos de contagio. Y además, deben garantizar una política masiva de testeo de COVID-19. Trump asegura que varios estados están listos para el plan. La curva se ha aplanado y el pico de nuevos casos está detrás de nosotros. Pero algunos gobernadores muestran sus reservas, sobre todo por las limitaciones que tienen para adelantar las pruebas de COVID-19. Lo que no queremos hacer es comenzar de nuevo, comenzar a abrir negocios, pequeños negocios y luego tener un desastre, un gran aumento en la cantidad de personas que dan positivo y están en el hospital. Eso sería desastroso. Todavía no hemos llegado a la parte descendente de esta curva donde tenemos que llegar. Realmente avanzamos a la siguiente etapa de este esfuerzo. Desafortunadamente todavía estamos en una meseta. Otros estados incluso reforzaron sus medidas. Al anuncio de Nueva York de extender su cuarentena hasta el 15 de mayo, se sumó el estado de Wisconsin, que la extendió hasta el 26 de mayo. Otras ciudades como Los Ángeles y la capital del país, Washington, ya habían hecho lo propio. Para destacar de estos 3 estados que el presidente Trump exige liberar, Michigan tiene cerca de 30.000 casos, Virginia más de 7.000 y Minnesota más de 2.000. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y en China, el COVID-19 logró lo que parecía imposible, frenar esa enorme economía. Por primera vez en casi medio siglo, el Producto Interno Bruto se contrajo 6,8%. Hoy, además, se revisó al alza el balance de víctimas mortales en Wuhan, la cuna del brote. Donald Trump asegura que las cifras de China son mucho más altas. Un freno inédito en la economía china y su crecimiento. Un golpe para la nación que tiene un peso en la economía global. En términos anuales, China no había experimentado un bajón así desde 1976. El peor resultado desde que comenzaron las publicaciones trimestrales del Producto Interno Bruto a comienzos de los 90. Podemos ver que el ataque repentino del COVID-19 ha tenido un impacto bastante grande en el desempeño económico de nuestro país. En el primer trimestre los principales indicadores económicos disminuyeron claramente. Sin embargo, el resultado del primer trimestre era muy esperado, porque China fue el primer país en ser golpeado por el nuevo coronavirus a finales de 2019. China se enfrenta a nuevas dificultades y desafíos para reanudar su trabajo y producción, para avanzar en su desarrollo económico y social. Además de este sacudón, hoy en una nueva revisión cambió el balance oficial de muertes en Wuhan, el foco de la pandemia. A las 2.579 anunciadas se sumaron 1.290 más, es decir, pasó a 3.869, incrementando así la cifra total de muertos en China. Hay un total acumulado de 4.632 muertos y un total de 82.692 casos confirmados. Según las autoridades, fueron incluidos pacientes que fallecieron en sus casas sin recibir tratamiento en los hospitales que estaban desbordados. El presidente Donald Trump reaccionó a este nuevo balance de China y aseguró que la cifra es mucho más alta que la anunciada e incluso supera a la de Estados Unidos. Los balances oficiales de Pekín de contagios y decesos por coronavirus provocan desde hace semanas numerosas sospechas, aunque las autoridades chinas aseguraron que no han ocultado datos, aunque sí hubo omisiones y retrasos. A 22 de la tarde hacemos una pausa. Cuando regresemos aquí en Noticias Caracol, les vamos a mostrar el hacinamiento de los reclusos. 1:32 de la tarde, gracias por continuar con Noticias Caracol. Crecen las denuncias de los presos de la cárcel de Villavicencio. Esta vez, los que están diagnosticados con coronavirus mostraron las condiciones de hacinamiento en la celda en la cual están luchando contra este virus. Sneider Rico, ¿qué dicen las autoridades ante esta situación? ¿Qué responden? ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Pues hasta el momento las autoridades que están encargadas del penal, que es el INPEC, no han tenido un pronunciamiento oficial. Lo estarían haciendo en los próximos minutos en vía de videoconferencia, lo que nos ha anunciado
la jefe de prensa o la prensa de esta entidad del Estado. Pero la preocupación sigue latente por parte de las autoridades locales, porque la cifra, aunque se mantiene en 20 internos que van diagnosticados, o en 20 casos diagnosticados con COVID-19, entre ellos la mayoría internos y 6 de la guardia, hay preocupación por parte de los guardianes del INPEC. Ellos están en cuarentena y les preocupa la situación que aún no están siendo aislados. En esta celda de la cárcel de Villavicencio conviven 12 pacientes diagnosticados con COVID-19. Según el interno que grabó las imágenes, las condiciones en las que están pasando el aislamiento no son las adecuadas. Está la silla de ruedas de Guillermo. Aquí están 2, 3, 4, 5, 6 compañeros, 7 compañeros. Al interior del penal ya se han tomado más de 100 muestras, de las cuales 23 han arrojado 23 resultados positivos para COVID-19. De estos contagios fallecieron 3. Tenemos un seguimiento a los pacientes con comorbilidades. Nos han reportado un interno con diabetes, un interno con hipertensión. Este es el centro de atención al menor infractor. Está ubicado a 10 kilómetros del casco urbano de Villavicencio y para el alcalde es el sitio ideal para albergar a los internos con COVID-19. Recibirían atención médica y además estarían custodiados por un anillo de la policía o del INPEC. Los guardianes del INPEC también denuncian falta de atención para evitar los contagios. De ellos, ya son 6 los que tienen COVID-19. Esta es la hora que no han venido, digamos, a decir a todos los vamos a poner en cuarentena, les vamos a hacer la prueba y los vamos a aislar en un sitio adecuado donde no tengamos ya contacto. En estos momentos no sabemos qué compañeros hay contagiados. De las más de 100 muestras tomadas en la cárcel de Villavicencio, cerca del 50% están a la espera de resultados. Para hacer una precisión, desde que inició la contingencia a mediados de abril, son 23 los casos que han estado reportados al interior de la cárcel de Villavicencio. De esos, el paciente 1, 2 y 3, que eran internos, ya fallecieron. Al momento, la cifra está en 20 contagiados, descontando estos, de los cuales 14 son internos y 6 son de la guardia. Los 6 de la guardia están aislados en sus casas y los internos permanecen al interior del penal. Información de Villavicencio, desde Rico, Noticias Caracol. Hernán, pero también hay alerta en el sur del Huila debido al transporte ilegal de personas en buses y camiones violando la cuarentena. La policía confirmó que se han interpuesto más de 5.000 comparendos por incumplir el aislamiento. Vean la cantidad de gente que está llegando de otras partes. El transporte de personas en camiones e incluso en buses, como se observa en esta imagen, tiene preocupados a los habitantes de Pitalito y otros pueblos del sur del Huila. Van aproximadamente de 100 a 150 personas. Esos camiones están ingresando personas, no sé de dónde vienen, no sé de qué departamento, de qué municipio, pero es una situación muy peligrosa. La situación ya está siendo investigada por las autoridades. Por otra parte, la policía señala que en zonas rurales la gente no se está tomando en serio la cuarentena. La situación ocurrió en Istmos Huila. Cuando fueron sorprendidos en flagrancia estos sujetos consumiendo licor, apostando sumas de dinero en pelea de gallos, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI. Para el caso del área metropolitana de Neiva, los infractores de la norma han sido 3.833. 3.295 comparendos son por incumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, 12 comparendos por consumir bebidas alcohólicas, 490 comparendos por restricción de la movilidad y 36 comparendos por aglomeración de personas. En los otros 33 municipios del Huila, por incumplir el aislamiento obligatorio, la autoridad ha aplicado 1.311 comparendos. 1:36 de la tarde, el gobierno y las autoridades locales, los alcaldes, están enfrascados en una controversia por el uso de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales, que es un dinero que el Ejecutivo quiere tomar para invertir en la lucha contra el COVID-19, pero los alcaldes dicen que no. Las dos caras de una controversia que nos explica Rubén Darío Bayona. Buenas tardes. La Corte Constitucional ya estudia este decreto, el 444, donde ha escuchado los argumentos
de los mandatarios locales, quienes califican de injusto que el gobierno nacional esté haciendo uso de este ahorro que ellos han venido adelantando por años y que está en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Por otro lado, el gobierno nacional lo que ha venido señalando es que es un préstamo y que esta plata se les va a devolver incluso con intereses. El pulso entre los alcaldes y el gobierno nacional por los recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales se libra ahora en la Corte Constitucional, donde los mandatarios han expresado la inconveniencia de que el gobierno haga uso de estos recursos. El gobierno nacional tome esos recursos no solamente es injusto, sino que es una especie de incentivo perverso. ¿A quién no se los van a tocar? A quien no logró tener semejantes ahorros. Insistimos en que el gobierno nacional no puede seguir tomando decisiones en un escritorio en Bogotá. Está desconociendo que como autoridades locales somos el contacto directo entre las comunidades y el territorio. Los mandatarios le piden a la Corte no avalar el artículo donde el gobierno toma estos dineros que son de las entidades territoriales, pero que administra el Ministerio de Hacienda. Esta es una crisis descentralizada de los territorios donde los alcaldes estamos actuando sin recursos y por esto le solicitamos al señor presidente y al gobierno que nos dé la mano en materia de recursos y que no nos quite lo poco que tenemos. Durante una entrevista con el portal Quiruqué, el presidente Iván Duque explicó que esa plata se toma prestada y se pagará con intereses. Primero, era plata que estaba proyectada más allá del año 2040. Es decir, lo que se hizo fue traer a valor presente flujos que venían después del año 2040, tomarlos prestados y pagarlos con una mejor rentabilidad que la que tienen hoy. El gobierno ha negado que vaya a transferir estos recursos a los bancos, por el contrario dice que está tomando los prestados para fortalecer el sistema de salud en el país de cara a esta pandemia por el COVID-19. Se estima que el gobierno va a utilizar 2.7 billones de pesos. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. A la 1:39 continuamos con información de las regiones. Con zonas de aislamiento preventivo en el departamento de Atlántico trabajan con el fin de controlar el índice de contagio por coronavirus. 2 personas que ya están libres del virus y que pasaron su proceso de recuperación en estos albergues. Carlos Oncel, ¿cuántos son y cómo funcionan estas zonas? Alejandra, en total son 6 zonas de aislamiento las que están distribuidas en el departamento de Atlántico. Hay 2 que ya están haciéndolo. ¿Por qué? Porque se van habilitando de acuerdo a las necesidades que se presenten. ¿Cuál es la intención? Evitar el contagio masivo debido al hacinamiento que sin duda afecta al departamento del Atlántico, donde hay casas en las cuales puede haber hasta 20 personas habitándolas. El inicio de la pandemia marcó para las autoridades de la salud en Atlántico el punto de partida de las zonas de aislamiento preventivo. Y encontramos que en Corea la identificación temprana de los casos con las pruebas que ya las tenemos hoy desde nuestro laboratorio de salud pública y aislando a esas personas, sobre todo de esas personas que tienen en sus espacios otros familiares de alto riesgo o que viven en hacinamiento, garantizó que el contagio no se diera masivo. En Atlántico se han registrado 25 casos positivos de coronavirus, 4 personas se han recuperado y 2 de ellas lo hicieron en estos albergues. Estas zonas de aislamiento temporal lo que buscan es que esas familias, en caso de que tengan algún positivo, disminuyamos el número de contagios dentro de esas casas. La estrategia está estructurada con base en 3 pilares fundamentales: personas infectadas, personal médico y las familias. A este personal médico que vamos a tener en nuestros centros especializados y en nuestros albergues, vamos a garantizarle primero todas las medidas de protección que ya hemos analizado. Hemos establecido protocolos específicos para que se disminuya al máximo el contagio, prueba a nuestro personal de salud y además estamos garantizando un aislamiento para nuestro personal médico. Los albergues están ubicados en diferentes municipios de Atlántico y se mantienen en reserva para evitar el rechazo social. Bueno, son en los 6 centros estos aislamientos, hay en total 1.500 camas dispuestas para las necesidades en el departamento de Atlántico. En Barranquilla está funcionando el centro de eventos Puerta de Oro, que tiene 600 camas, también es un hospital de campaña. Desde Barranquilla, Carlos Toncel San Juan, Noticias Caracol.
Carlos, muchísimas gracias. Nos vamos al Magdalena. En Santa Marta hay preocupación porque el 35% de los casos confirmados con coronavirus pertenecen al sector salud. Pese a esto, las autoridades aseguran que tienen controlado el índice de contagio. Willington de Farías, ¿cuál es la situación de los contagiados? Hola, buenas tardes. Según la Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta, el estado de salud de la mayoría de estos contagiados con COVID-19, por supuesto, gozan de buena salud, es decir, su estado de salud es bastante bueno. De hecho, de los 4 médicos que están contagiados en el Distrito de Santa Marta, uno de ellos solamente se encuentra hospitalizado. El resto, tanto enfermeras como camilleros, están aislados en sus casas y muchos de ellos son asintomáticos. Son médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros y hasta vigilantes de varias clínicas y centros de salud de Santa Marta los que hoy están aislados tras resultar positivo con COVID-19. 24 de 86 es una cifra alta. Hay que revisar qué está pasando allí, la trazabilidad epidemiológica, cómo se contagiaron y si de verdad están teniendo las medidas de bioseguridad y los equipos de protección personal adecuados. De los 24 casos, 4 de ellos son médicos, 2 están en hospitalización, mientras que el resto están asintomáticos, aislados en sus viviendas. La mayoría están aislados en su casa. Tengo conocimiento de primera mano porque lo conozco a uno de los 4 médicos que están positivos. Uno de ellos está hospitalizado en una clínica de la ciudad. Creo que está en terapia intermedia, en cuidados intermedios. Y la mayoría, gracias a Dios, están asintomáticos y aislados en sus casas. La Secretaría de Salud de Santa Marta hace un seguimiento estricto a esta situación y pidió tranquilidad a la ciudadanía y a los funcionarios del sector. Los mismos se encuentran aislados y le estamos aplicando los protocolos definidos para cada caso. Es muy importante que la ciudadanía esté tranquila y sepan que de todas formas trabajamos de la mano con las administraciones de nuestras clínicas para que el servicio y la atención que se les preste sea de la mejor calidad. Son 6 personas las que han fallecido con COVID-19 en el Magdalena. Una comisión especial de la Secretaría de Salud del Distrito, acompañada del Instituto Nacional de Salud, realizan rondas en cada una de las clínicas, así como de los centros de salud y por supuesto el hospital universitario, para que todos estos protocolos se sigan cumpliendo y no haya más contagiados, no solamente del sector salud, sino también a otros pacientes. Información desde la capital del Magdalena, Willington de Farías, Noticias Caracol. Una de la tarde, 44 minutos, seguimos en las regiones. En Cali fueron anunciadas nuevas medidas para evitar el incremento de casos de coronavirus. La estrategia busca intervenir sectores específicos en donde se ha identificado mayor vulnerabilidad en la propagación del virus. Cindy Rodríguez, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Ana Milena, son varias medidas, pero le voy a dar un ejemplo. A los habitantes de esos sectores que han priorizado y que usted mencionaba, les van a tomar la temperatura y les van a dar a oler vinagre, esto para verificar que no hayan perdido el olfato, porque ese podría ser un síntoma de coronavirus. Pero todas las medidas y la estrategia completa se la contamos en el siguiente informe. El denominado Plan de Aislamiento Territorial Selectivo para combatir el coronavirus empezará a regir hoy mismo en sectores donde se ha identificado mayor vulnerabilidad, densidad poblacional y número de casos positivos. Visibilizo el sector para que todos los ciudadanos de este sector comprendan que hay virus circulante. Mojica, Manuela Beltrán, El Vergel, Ciudad Córdoba, entre otros, son los barrios en los que iniciarán las pruebas, no solo en lugares de alta afluencia como tiendas y cajeros, sino también casa por casa alrededor del caso positivo. Son pruebas que se hacen con termómetros térmicos, con termómetros que se colocan sobre el ciudadano, se coloca y se sabe si tiene fiebre. Aquellos pacientes que resulten positivos para coronavirus y por condiciones de hacinamiento en sus hogares no puedan hacer un aislamiento efectivo, serán trasladados a un sitio especial. 2 viviendas con una capacidad para 140 personas entre las dos, y la idea es que allá haya personal médico, personal de aseo, comida, todo es como un hotel. Las nuevas medidas también contemplan modificaciones en el pico y placa para toda la ciudad con el objetivo de disminuir el flujo vehicular. El decreto con las nuevas restricciones será publicado en las próximas horas.
Entre esas nuevas medidas en materia de movilidad y que se espera se revelen en las próximas horas, también está contemplado el pico y placa para motocicletas. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Cindy, gracias. Y hay indignación en el sector comercial de Nariño frente a la decisión de la empresa eléctrica del departamento de promediar los consumos históricos para realizar el cobro del servicio. A través de este comunicado, la empresa eléctrica Sedenar de Nariño dio a conocer la metodología con la cual cobrará el servicio de energía eléctrica en la región. Por esta medida, el sector comercial mostró su desacuerdo y preocupación. ¿Cómo puede ser que paguemos por un servicio del cual no se ha hecho uso? Los locales están cerrados, mire, todos están cerrados. O sea, el medidor no está marcando. ¿Por qué vamos a pagar por un servicio que no se nos está prestando? Es ilógico, eso es un robo descarado. Para muchos, la medida va en contra de los anuncios de ayuda realizados por el gobierno nacional. Ilógica, al tanto que lo podríamos llamar irracional. ¿Usted cómo va a cobrar un servicio al azar? Sí, sabiendo que, por ejemplo, en la cuestión nosotros de los comerciantes, tenemos nuestros locales cerrados, no estamos produciendo. La preocupación radica en que la gran mayoría del comercio del departamento ya completa un mes cerrado y el consumo no es el mismo. Hace precisamente ya un mes, muchos establecimientos de comercio, en su gran mayoría, están totalmente cerrados, no están prestando ningún servicio al público, es decir, que el consumo no se puede sacar por un promedio, se tiene que tomar la lectura real del consumo que se ha tenido. El gobierno nacional facultó a los alcaldes para realizar el pago de los servicios públicos. Noticias Caracol buscó la posición del gobernador y la alcaldía, sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta. 49 minutos de la tarde, el gobierno también aprobó mediante decreto un giro excepcional para los excombatientes de Colombia. Es el decreto 570 que autoriza a la Agencia de Reincorporación y Normalización para que realice 3 giros mensuales por 160.000 pesos a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley. Según este decreto, son 3.193 personas los que están las sujetas a recibir el beneficio. Aclara que la norma, para no recibirlo, no puede haber sido beneficiario de otro subsidio entregado en el margen de esta crisis. Es decir, si esa gente recibió un subsidio previo en el margen de esta crisis, no puede acceder a este decreto que es el 570. Ahora que estás en casa, es momento de preparar y compartir comidas más saludables. Oster trae un descuento especial para ti, exclusivo en ostercolombia.com. Hacemos una nueva pausa y cuando regresemos, esperen. El reporte de precios de los alimentos durante estos 25 días de aislamiento obligatorio parece comenzar a estabilizarse. La Superintendencia de Industria y Comercio continúa la vigilancia a 26 productos de alta demanda. José Miguel Polanco, ¿cómo está la situación en las plazas de mercado y qué reporte hay del DANE que monitorea los precios? Catalina, mire, según el recorrido que hemos realizado, la gran mayoría de los comerciantes coinciden en que los precios se han ido estabilizando. Mire, por ejemplo, le voy a mostrar, la arveja del granado, actualmente una libra de este producto se encontraba en 12.000 pesos, hoy en día se puede encontrar en 5.000 pesos. Pero mire, la papa pastusa, que también es una de las que consumen los colombianos, este paquete que tiene aproximadamente 10 libras se encontraba en 12.000 pesos, hoy en día lo podemos encontrar a 9.000 pesos, mientras que la cebolla larga, la libra se encontraba a 2.500, hoy en día estaría a 1.500. En el siguiente informe les contamos más detalles. Los precios de los alimentos en Colombia tienden a estabilizarse. De los 12 alimentos que están bajo vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la papa pastusa y la criolla bajaron de precio. Que anteriormente estaba un poco más costosa por la situación del país. Por las quedas estaba un poquito cara, estaba a 25, a 22, pero ahorita ya está a 18, las mejores calidades, ¿no? Y la segunda ya está a 15, a 12.000 pesos la roba. La arveja, la cebolla larga, la cebolla cabezona y la naranja también van disminuyendo progresivamente su precio. La alberja, cuando comenzó esta cuarentena, llegó a estar a 12.000 pesos la libra. Ya ahorita la alberja está a 5.000 pesos la libra. La cebolla larga también está súper económica. Anteriormente estaba a 2.000 la libra, ahorita está entre 1.000 y 1.500, depende de la calidad de cebolla. Por ejemplo, esta gruesa está a 1.500 la libra, es cebolla que sale muy buena, es muy apetecida por las amas de casa. O sea, yo estoy con domicilios y la gente me pide mucho de cebolla gruesa larga. Naranja tengo sweet.
La naranja estuvo a 7.000 la docena, ahorita ya está entre 6.000 y 5.000 pesos la docena. El DANE, encargado de hacer el monitoreo permanente de los precios de los alimentos vigilados, entregó ya el primer reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se evidencia que productos como los huevos, el aceite y el arroz siguen con precios al alza. Estamos viendo algunos efectos o algunas tendencias atípicas en el comportamiento de los precios, muy lejos de las tendencias que habíamos visto en 2018 y en 2019 para esos productos. Pero, ¿qué tanto subieron estos productos? Esto dicen los comerciantes. Sí, ha incrementado un poco. El arroz estaba en 45 el arroz y se encuentra a 47, 48. Y el aceite está, el de 3 litros está a 13.500, hoy en día está a 15, 16.000. Digamos que siempre estaba 10.500, luego 12.000. Es el más grande. La SIGA a la fecha ha recibido 2.614 denuncias por especulación en los precios. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las regiones donde más se han disparado los precios. Bien, por ahora el DANE continuará haciendo este seguimiento en diferentes plazas de mercado de todo el país y cada jueves emitirá un informe a la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente para vigilar los productos de la canasta familiar. José Miguel Polanco, Noticias.